también puede ser algo que se pueda utilizar. Ay, me quitaron mis imágenes, pero bueno. Ahora, ¿cuáles son algunos indicadores del buen bienestar animal? También se tienen que evaluar. ¿Por qué? Porque si bien yo pretendo evitar el estrés, ¿qué pasa si no sé, una clínica o si un granjero está haciendo las cosas bien? Si bien nos centramos en detectar lo malo, también tenemos que aprender a detectar lo bueno, chicos. Si nosotros aprendemos a que existen parámetros en los cuales me dicen que los rangos están bien, yo también tengo que ser capaz de empezarlos a detectar. Por ejemplo, que un animal esté alerta y curioso en el entorno, esto ya lo habíamos comentado en una presentación pasada, por eso solo lo voy a mencionar, no lo voy a explicar. Cuando existen algunas actividades propias de la especie, por ejemplo, la exploración, el juego son muy buenos, la interacción adecuada con otros individuos de la manada o de la bandada o incluso en alguna interacción interespecífica, por ejemplo, con los seres humanos, eso también es un elemento que yo tengo que evaluar. Si, por ejemplo, la zona de fuga, que es la zona en la cual un animal presa evita el contacto o huye de un humano, si cada vez es menor, eso también es un parámetro que tengo que registrar. Y eso lo que dice es que el individuo pues está bien, que está adecuado y que si bien no va a estar todas las condiciones al 100%, si el animal expresa este tipo de conductas o este tipo de condiciones, quiere decir que el animal lo está gestionando de manera adecuada. Pues tenemos... ¿Alguien quiere hablar? Ok, no. Cuando tenemos, por ejemplo, un bienestar animal pobre o inadecuado, ¿sí? Podemos empezar a tener en cuenta que a nivel conductual, este rango de actividades propios de la especie pueden empezarse a disminuir o pueden empezarse a ver redireccionadas en otra cosa, por ejemplo, peleas, estereotipias, lo que son algunas conductas que le llaman comportamientos compulsivos, por ejemplo, pica, agresión, etcétera, ¿sale? El hecho de que yo tenga este tipo de parámetros donde cual me indique un pobre bienestar animal, lo que se pretende es que yo detecte cuáles son aquellos elementos que yo puedo incidir y a partir de ellos empezar a trabajar. Cuando nosotros tenemos un ambiente estéril, o sea, que no hay nada que hacer, imagínense, pues ya no nos imaginemos, creo que ya la mayoría de nosotros ha vivido una restricción social bastante importante. Si bien nos encantaba estar en nuestra casa de vez en cuando, el hecho de estar 6, 7 meses medio encerrados puede llegar a ser frustrante. Pues bueno, en el caso de los animales, el hecho de no tener absolutamente nada que hacer, el hecho de estar restringido social, físicamente, en un ambiente todo el tiempo, todos los días, por muchas horas, pues en algún momento puede haber alguna cuestión de frustración y puede empezar a derivar en la presentación de estereotipias o comportamientos anormales. Existen también, por ejemplo, conductas de agresión, ya lo había mencionado, que pueden llegar a ser más frecuentes en este tipo de ambientes. ¿Por qué? Pues porque no hay nada que hacer. Las estereotipias también se dice que en un inicio se presentan para liberar estas endorfinas que les comentaba hace rato, pero si se mantienen de manera crónica, pues pueden también empezar a alterar al individuo. Tengo que tener en cuenta que también el dolor puede ser un detonante de un pobre bienestar animal. Puede haber dolores agudos, puede haber dolores crónicos y los dos tengo que tener la capacidad de detectarlos. El hecho de que yo sea médico veterinario me da a mí la oportunidad y la responsabilidad de que si un animal está sometido a un dolor, ya sea agudo o crónico, yo al evaluarlo pueda también incidir en él. En el caso del bienestar animal, chicos, en los animales de producción, una vez que hay algún tipo de lesión, el cual cause un dolor agudo, pero que sea considerado en una severidad considerable, o sea que ya tengo que manejar analgésicos, o una de dos, o el individuo es de los primeros que se manda a matanza,
o simplemente se ve la posibilidad de un tratamiento analgésico. O sea, yo no puedo tener un animal con dolor todo el tiempo porque esto va en contra de lo que es el bienestar animal del individuo. ¿Cómo puedo yo medir este dolor? Se dice que existen dolores agudos y crónicos. Estos son algunas de las pautas en las cuales yo puedo evaluar. Considero que durante su carrera o durante su formación académica, dependiendo de la área o a la especie que se pretenda dedicar, ustedes poco a poco van a empezar a identificar o van a empezar a formarse un criterio de lo que es un cambio en la postura o cuál es una postura de dolor. En el caso también de las cojeras, son un elemento que puedo analizar. El cambio del comportamiento, la inapetencia, el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, cuando se rechinan dientes, hay ciertas especies que cuando tienen un dolor empiezan a rechinar los dientes o empezamos a ver cómo se tensan estos músculos maceteros desde acá. Pues vamos a ver cómo se tensan. Cuando hay alguna respuesta de dolor ante alguna palpación, las vocalizaciones, o simplemente el hecho, si yo de repente no sé qué tiene y le pongo un analgésico y veo que el animal está normal, pues ya no tengo que ser mago. O sea, hay dolor. Entonces ahora mi responsabilidad será detectar cuál es el área que le está molestando, le está doliendo, para yo poder empezar a tratar o empezar a hacer una incidencia en ello. Cuando hablamos de dolor crónico, existen otro tipo de conductas que también puedo analizar o que puedo medir. Dentro de ellas está que el individuo se encuentre irritable, cuando empiezan a aislarse socialmente. Creo que cualquiera de nosotros lo hemos hecho. Yo no he visto hasta ahorita, no digo que no exista, pero hasta ahorita yo no me he encontrado a alguien, por ejemplo, que imagínense que se cayeron y se esguinzaron la mano o se fracturaron la mano y en lo que se estabilizan estén ahí todavía echando relajo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que haces? Te proteges, te aíslas y si de repente te duele, tú no te vas y te metes a un grupo de gente. O sea, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí porque me duele, no quiero que me lastimen. Aquí en mi casita, en mi cuarto, cositas así, lo pueden hacer. La agresión también es un motivo vaya, si hay agresión, podemos también nosotros inferir que hay dolor. Por ejemplo, imagínense un caballo con un cólico, no va a estar tranquilo. Y la primera manera en que luego la expresan es mediante agresiones. Cuando tenemos la persistencia de las cojeras, cuando hay una pérdida de peso, cuando existe otra vez una respuesta positiva de dolor ante una palpación, y lo mismo. Si yo no sé qué tiene y de repente doy un analgésico y el animal se tranquiliza, pues la causa es porque hay alguna fuente de dolor. En el caso de las producciones, vamos a tener en cuenta que cuando un individuo está enfermo, disminuye la producción. Esta producción, cuando nosotros hablamos de especies o de animales de consumo, tengo que tener en cuenta que el hecho de que yo tenga una disminución en ella me causa una pérdida. Y el hecho de que haya una implicación económica, pero también en el animal, esto lo que hace es que yo también me tenga que responsabilizar de detectar cuáles son aquellos elementos, aquellas enfermedades o algo que me esté causando una incomodidad en el animal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el que se dedica a esa especie, a esa área, pues es uno, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una enfermedad, obviamente el sistema inmune, toda la fisiología, la patogenia de la enfermedad, pues va a empezar a tener sus implicaciones y sus estragos y esto lo que va a hacer es que tengamos que resolverlo. Existen diferentes enfermedades. Aquí como médicos veterinarios nuestra responsabilidad va a ser tratar de detectar cuál es la enfermedad que esté alterando al individuo. Existen diferentes parámetros, diferentes tecnologías, diferentes herramientas para yo detectar aquellas que es a lo que me puedo estar enfrentando. Y le voy a decir, como les repito mucho aquí a los chavos que están en el hospital, uno no diagnostica lo que no conoce, chicos. Nosotros como médicos veterinarios todo el tiempo tenemos que estarnos capacitando, todo el tiempo tenemos que estar leyendo. Si su intención es dedicarse a la medicina veterinaria porque les gustan los animalitos o porque creen que en ningún momento va a haber, por ejemplo, alguna situación fea que les desagrade, ya sea de trato o en alguna cirugía, tienen que replantearse la carrera, puesto a que ustedes van a estar involucrados en
un sinfín de contextos y va a haber enfermedades también en las cuales puede ser que tengamos un panorama o un pronóstico bueno y va a haber otras que nuestro pronóstico va a ser muy malo. También como médicos veterinarios tenemos una responsabilidad enorme cuando aquellos médicos que se dedican, y mis respetos a los que se dedican a lo que son las especies reproductivas, perdón, porque la responsabilidad como médicos veterinarios no nada más está en el animal, está también en la salud de la persona que va a consumir ese producto, ¿sí? Si yo no soy capaz de detectar alguna enfermedad que sea zoonótica o si yo no llevo protocolos adecuados para evitar una zoonosis, la implicación a nivel de salud pública es importante. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nuestro ejercicio tiene que estar bien fundamentado, conocer mucho de enfermedades, conocer mucho de la especie, y eso cada vez nos va a llevar a ser mejores médicos. Existen diferentes etiologías de las enfermedades, algunas son infecciosas, aquí hay algunos ejemplos, y hay algunas otras de tantas enfermedades que pueden ser no infecciosas. Por lo tanto, aquí nada más va a ser que pues, nosotros seamos capaces de detectarlas para poder hacer algún tipo de tratamiento. Ahora, ¿por qué las enfermedades causan una disminución en el bienestar animal? ¿Por qué? Porque pueden causar dolor, pueden causar náuseas, hambre, sed, problemas, por ejemplo, en la movilidad. Imagínense aquí tenía una imagen que no me la pusieron, tenía una ave, estas que le llaman aves bailarinas, por los que se dedican a aves, por ahí se nos pueden ayudar, que es una condroartrosis, espérenme, es que no me la se puede. Pero bueno, las patas de las aves están completamente abiertas. Imagínense estas aves que están de la línea de engorda o de los que son para los pollos que son para carne, ya no pueden caminar y de repente las demás gallinas las aplastan y si tienen hambre no pueden llegar al comedero y si tienen sed no pueden llegar al bebedero y pobrecitas. Entonces, por lo tanto, la enfermedad tiene una implicación a nivel de bienestar animal, ¿sale? Por lo tanto, tengo que considerarlo, tengo que tratarlo, porque tiene una implicación en ello. En el caso del dolor, este es un ejemplo. Esta me imagino que era alguna de las imágenes que quería colocar. Pero fíjense, en el caso del dolor, lo que se hace es que hay una traducción y transmisión del efecto nocivo a nivel cerebral. El eje no nada más se queda, a lo que voy es que el dolor, una vez que hay algún estímulo nocivo, algo que cause dolor, pues no nada más la implicación es en el lugar de la lesión, sino que también a nivel central puede haber algún tipo de implicación, ¿sale? Y es directo a la corteza, y la corteza cerebral, pues también está implicada de la memoria. Entonces, en la memoria yo puedo aprender que cierto elemento, cierto lugar, cierto individuo me causa dolor porque llega directo al sistema nervioso central. Existen diferentes alternativas para tratar el dolor. Simplemente aquí hay algunos ejemplos, ya sea para evitar la transmisión o la transducción de este estímulo nocivo. Y esto es parte de lo que como médicos veterinarios nos dedicamos también a controlar o a modular. El hecho de no tratar una enfermedad y que se sensibilice más el individuo al dolor puede derivarse en problemas, ¿sí? Ya mayores en cuanto a la percepción del dolor, por ejemplo, la hiperalgesia. ¿Qué creen que les duela más, muchachos? Por ejemplo, imagínense que se quemaron la palma de su mano con la plancha, ¿no? La tocaron y se quemaron. ¿Eso duele? ¿Alguien se ha quemado con la plancha? ¿Creen que duela? Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, María Fernanda, si yo te agarro al día siguiente y te vuelvo a poner la mano en la plancha? ¿Crees que te duela más o menos que la primera vez? Pues menos. ¿Por qué? Más. Ay, ¿qué dices, compañera? Dice que duele mucho, que la agarró con toda la mano.
A ver, cuando la agarraste con toda la mano, ¿te dolía cualquier cosa? Incluso acercar, no sé, imagínate la mano acercar un vaso de agua caliente, ¿dolía o no? Exactamente, se vuelve, ardía, exacto, arde, porque te vuelve, exacto, eso es a lo que quiero ver, a lo que quiero llegar. Si nosotros ya tenemos el dolor presente o se está generando este dolor a partir de alguna enfermedad, a partir de alguna lesión, si yo no lo trato, chicos, este individuo o esta área puede llegar a ser más sensible y no nada más sensible otra vez a que me vuelva a quemar con la plancha. Si no puede ser, imagínense que con la mano, yo con toda la mano quemada, puede ser que yo meta la mano a la regadera o simplemente me quiera rascar y yo ya siento que me duele toda la mano. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado en este tipo de situaciones porque puede haber una hiperalgesia o también bajo ciertas lesiones puede haber una alodinia. La alodinia ya estamos hablando de respuestas dolorosas ante estímulos que no causan normalmente dolor. Por ejemplo, la alodinia, este tipo de tacto no causa dolor, pero algún individuo que tiene alodinia, le toco así y pues me duele y puede ser también frecuente en alguna enfermedad o en alguna lesión. Sí, repito, aquí está el eje del dolor. Va directo a la corteza cerebral, va directo al sistema nervioso central. Por lo tanto, sí, esta sensibilidad, dependiendo de la enfermedad, pueda persistir por muchos meses incluso. ¿Sabe? Entonces, eso también tiene que estar en consideración. Esta es una gráfica que voy a explicar rapidísimo. Por ejemplo, este experimento se hizo con un grupo de cerdos en el cual se le exponía a, por ejemplo, a cuidadores en los cuales en algún momento se les ofrecía, por ejemplo, algo aversivo versus una interacción positiva, por ejemplo, alguna caricia o una palabra, algo que fuera no nocivo, vaya. Aquí, por ejemplo, los cuidadores lo que hacían era patearlos. Aquí no había ninguna interacción y, por ejemplo, aquí había como un contacto físico con los cerdos. Entonces, lo que se les medía era cuántos gramos por día aumentaban, ¿sí? Bajo estas interacciones. Y en el caso de los cerdos que se sometían a patadas, su crecimiento por día, fíjense, llegaba hasta los 80 y qué será, 84 gramos por día. A todos los que eran sometidos a un estrés, a patadas, a malos tratos, por así decirlo. Y todos aquellos cerdos que se les había dado algún elemento positivo, alguna caricia, algo bueno, fíjense, llegaban hasta los casi 90 gramos. Si ustedes hacen las cuentas de por gramo, por día, por cerdo, de lo que estoy perdiendo, chicos, a lo mejor por eso de repente como que el bienestar animal lo conferimos con que el animal tiene que estar apapachado, o sea, no es que esté apapachado, es que nos traten bien, ¿sí? Estos son pérdidas para el productor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas le va a invertir al cerdito cantidad de comida, vacunas, manejo, instalaciones, cuidado, todo. Pero yo, por tener personal, por ejemplo, que no sea capaz o que no tenga la posibilidad de tener la paciencia, de no de no estarle pateando a los cerditos, yo estoy perdiendo estos gramos por día. ¿Sale? Entonces, tengan en cuenta este tipo de artículos. Fíjense, y este artículo está viejito, o sea, eso es a lo que voy. Tenemos la información de hace mucho tiempo y aún así parece que aquí en México estamos así, como que con las celditas aquí. No, 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 porque es mucho dinero. No, 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 porque luego el bienestar animal se paga, ¿sí?
A lo mejor no en un mes, a lo mejor en 5 años, pero es una inversión que a la larga me va a dar a ganar, ¿sale? Ahora, yo no le voy a decir que a los trabajadores a lo mejor no me lo estén abrazando, pero pues al menos si no me ayudas, no me perjudiques. Si bien la cantidad de crecimiento de gramos por día no va a ser igual que una situación, una interacción positiva, pues no les pegues, al menos. No les grites, no les pongas chicharra, no les estés torciendo la cola, cositas así. Existen otros elementos que pueden causar dolor, claro, las lesiones per se causan un dolor, pero también hay que tener en cuenta que procedimientos de rutina pueden causar dolor, por ejemplo, el aretado, la desparasitación, por ejemplo, la contención inadecuada puede causar dolor, las peleas también pueden causar dolor, o sea, un suelo resbaladizo, pues claro, manejo brusco, el parto causa muchísimo dolor, créanme muchachos, mucho. ¿Cómo puedo yo detectar una enfermedad? Dependiendo la etiología, pueden haber cambios en cuanto a la conducta, pueden también haber cambios a nivel fisiológico, ya sea teniendo en cuenta parámetros también sanguíneos. Por ejemplo, aquí están algunas pruebas de laboratorio. Aquí hay algunos ejemplos de cómo puede haber algún cambio, ya sea en el hematocrito, bioquímica. Aquí en los cambios físicos puede ser la temperatura corporal elevada, la reducción en la producción. Y en el caso de las medidas de producción, pues tenemos que tener la puntuación de condición corporal y pues obviamente las medidas de fertilidad o el número de partos que se tengan en ciertos periodos. Existen, por ejemplo, también parámetros como las incidencias. Las incidencias es el número de casos nuevos en un periodo fijo de tiempo para evaluar cuáles son los animales que están en riesgo. Por lo general, estas incidencias son anuales y, pues bueno, se pueden prevenir casos nuevos a partir, o estas incidencias pueden ser menores a partir de un buen esquema de vacunación, de desparasitación, una buena higiene, una buena dieta, etcétera, etcétera. En el caso de la prevalencia, probablemente hayan estado en contacto con esta definición, pero lo que pretende es, a partir de la prevalencia, que es el número de animales afectados por esa enfermedad en cualquier punto del tiempo, es un parámetro también que el bienestar animal mide, ¿sí? Y que puede llegar a ser una evaluación también pertinente. En la producción, pues no se diga, podemos tener como parámetro o como medida del bienestar animal la cantidad de leche o de litros de leche que produce una vaca, el tamaño de la camada, el tiempo de parto, por ejemplo, la velocidad de traslado de un animal a otro, ¿sí? El índice de crecimiento, los kilos que gana al mes, a la semana, qué sé yo, el periodo de abierto que están de las vacas que pueden presentar, el número de camadas por año, o sea, todo eso son parámetros, todo eso son medidas, chicos. El bienestar animal no nada más se trata de un buen manejo. Y ojo, si yo no tengo medidas, lo que para ti es bienestar animal, para mí puede ser un pobre bienestar animal. Para lo que para mí sea un bajo bienestar animal, para ti puede ser un muy buen bienestar animal. La intención es de que nosotros, a partir de estas medidas, seamos capaces de detectar si el individuo tiene una vida digna de ser vivida y con el mínimo sufrimiento. Si hay lesiones, si hay enfermedades, si no hay el ambiente, si no hay interacción, si no hay medicina preventiva, pues obviamente que el bienestar animal va a ser malo, ¿sí? Si bien existen especies que pueden llegar a tener un muy buen bienestar animal, pues qué padre, pero no todos pueden tener esa misma situación. En el caso de la genética, aquí está alguna de las afectaciones que pueden llegar a ser también elementos para evaluar. Son parámetros, por ejemplo, genéticos. Existen aquí algunas afectaciones en diferentes especies que están encasilladas o englobadas en lo que es la genética y el bienestar animal. Y pues bueno, nada más para que lo tengan en cuenta.
Esto ya lo habíamos comentado. Creo que un parámetro también importante es la calidad de la carne. Una vez que la carnal sale a venta, existen parámetros también, incluso para detectar si la matanza fue apropiada o no. Sí, eso lo comentaba. Y pues bueno,